Son las 6:58 minutos. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este miércoles, que es 12 de mayo del año 2021. Entonces, hay varios temas que tenemos aquí, contemplado tratar en el día de hoy. Nos vamos a referir a una nueva obra sobre la muerte de Maximiliano Gómez en Bruselas. Ya en el Senado ha avanzado el Ministerio de Viviendas, que es una gran colaboración del senador Félix Bautista con la administración del presidente Abinader, porque él es el gran autor, la cabeza de esta transformación. Y entonces, hay un tema que hemos denominado los mensajes paralelos de la comunicación. Pero déjeme ver si tengo aquí la obra que quiero comentar en primer lugar en mis comentarios en el día de hoy. Esta obra que tengo aquí, esta obra se titula Morir en Bruselas. Esta es, digamos, una nueva obra sobre la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno en Bruselas. En el próximo 23 de mayo se va a conmemorar el 50 aniversario de ese acontecimiento. Entonces, un escritor dominicano que reside en Bruselas, Pablo Gómez Borbón, ha escrito esta obra. Es una novela, pero es una novela basada en la realidad, donde el espacio ficcionado es un espacio que no altera la realidad de los hechos ni de los personajes. Entonces, recuerdo hace unos años una obra muy interesante de Freddy Aguasviva sobre este mismo tema, que también fue novelada. Me refiero a la obra de Freddy sobre este mismo episodio. Creo que El olor del olvido se llamaba la obra de Freddy Aguasviva. Entonces, yo la estoy leyendo, estoy fascinado porque la obra es una obra que atrapa desde el principio. La empecé a leer y ya haré un comentario cuando la lea de manera completa. Pero quiero referirme en el día de hoy al prólogo de esta obra, que lo escribió Tony Raful. Y es sumamente interesante este prólogo, pero la obra también es una obra que atrapa desde sus primeros capítulos. Entonces, dice Tony Raful, entre otras cosas, este prólogo él lo titula La oscura noche del crimen en Bruselas. Dice lo siguiente: la muerte abrupta de Maximiliano Gómez Horacio el Moreno en Bruselas, Bélgica, el 23 de mayo de 1971, es uno de los misterios más herméticos jamás conocidos. Mientras más pasan los años y se escuchan más versiones sobre el mismo, más oscuro es el resultado de las investigaciones y testimonios. Pareciera que el tiempo corre para ocultar la verdad trágica de lo ocurrido, acompañado de la muerte de Miriam Pinedo Mejía,
Y en ese mare magnum de acusaciones y suposiciones se reproducen inculpaciones mutuas que hacen recordar una de las obras clásicas del siglo de oro español, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Entonces, Salto, él dice, bueno, en el caso del Moreno y de Miriam, no aparecen los asesinos, todos los sospechosos, los que estuvieron allí, los que vivieron el drama, los que los acompañaron, los que viajaron con el Moreno a Bruselas, los que convivieron con él en París y otras ciudades de Europa y estuvieron en Cuba, los que deslumbrados por su carisma y la facilidad verbal expositora lo conocieron, todo aquel segmento ideológico que lo abordó se ha declarado incapaz de dar una somera explicación de aquella muerte. Ahora ellos son Fuente Ovejuna, el pueblo del texto de Lope de Vega. No hubo asesino del comendador. Entonces, bueno, el Moreno era un liberador de oprimidos, dice Tony Raful. El Moreno era un liberador de oprimidos dentro del contexto ideológico que asumió. No cometió en su corta vida un solo desliz de opresión contra nadie, ni se enriqueció a costa del trabajo de nadie. Su gran pecado dentro del liderazgo político dominicano fue presentarse sin currículo social ni de clase y haber adquirido en pocos años una principalía envidiable. Lector voraz, asimilaba por horas todo lo que había perdido en su origen social muy pobre. Y a pesar de esas limitaciones o barreras de clase de una sociedad como la dominicana, llena de prejuicios y malquerencia, logró conquistar y atraer sectores sociales que veían en él a un defensor de los oprimidos. Entonces hay un paralelismo que él hace un poquito más adelante entre el Moreno y Peña Gómez. Él dice lo siguiente: José Francisco Peña Gómez había alcanzado un liderazgo nacional espectacular, siendo negro igual que el Moreno, pero bajo formación no marxista, sino socialdemócrata. Peña Gómez era el seguidor de Juan Bosch y el segundo hombre del principal partido de oposición del país. Entre esos dos hombres se suscitó una simpatía fuera de todo límite, y en el año de 1967 y 1970, en ausencia de Bosch al frente del Partido Revolucionario Dominicano, pues Peña Gómez pasó a ser el líder de masas más grande de la historia dominicana. El Moreno desarrolló su tesis de alianza con el sector de la derecha oligárquica que rechazaba a Balaguer, quien se hacía reelegir arbitrariamente cada 4 años. Puede decirse que en esos 3 años Peña Gómez y el Moreno transitaban por el mismo camino, haciendo alianzas públicas y ocultas en las calles y en los cuarteles para derrocar a Balaguer. Matar a Peña Gómez y a Maximiliano Gómez se convirtió en un objetivo fundamental para las fuerzas militares terroristas que sustentaban el modelo represivo. El secuestro del agregado militar de los Estados Unidos en el país en marzo de 1970 por un comando armado del Movimiento Popular Dominicano para liberar al Moreno de la cárcel fue el mayor error político jamás cometido dentro de la lucha táctica de alianza con los sectores de derecha para derrotar a Balaguer. Repito, porque después se responsabilizó a Balaguer de toda la represión que desató ese hecho, pero ese hecho no fue un desafío a Balaguer, ese hecho fue un desafío al imperio, un desafío, una declaratoria de guerra abierta al imperio, y desde luego nadie de lo que estuvo en esas sobrevivió para una preservación del debido proceso. Nadie de lo que estuvo en eso. Entonces, repito,
Dice Tony Raful, yo lo creo, siempre lo he pensado, que ese secuestro de Donald J. Crowley fue el mayor error político jamás cometido dentro de la lucha táctica de alianza con los sectores de derecha para derrotar a Balaguer. Este acto repuso las viejas contradicciones con el poder norteamericano, las volvió a elevar a contradicciones principales, lo que provocó la retirada de los grupos de derecha que conspiraban. Entonces, finalmente, no la finalización del prólogo, porque el prólogo es interesantísimo, es un poco más extenso, yo he saltado muchas cosas para poder resumir, y desde luego que no voy a leer capítulos de la obra, porque la obra yo creo que el que le interese debe buscarla y no se va a arrepentir. Entonces, dice Tony Raful lo siguiente en este prólogo. Esta obra de Pablo es el trabajo de investigación más serio y detallado que se haya escrito sobre la muerte del Moreno y de Miriam en Bruselas. Es la formulación de todas las hipótesis, el escudriñamiento de cada uno de los detalles de aquellas muertes horribles. Pablo lo ha escrito con rigor, no ha omitido ningún detalle, es un escudriñador de aquella trama siniestra. El método usado por Pablo es fascinante, no prejuzga, no condiciona, coloca sobre la mesa los hechos y deja en manos del lector cada posible interpretación. Esto es interesante. Desde que yo empiezo a leer una gente que me viene con una serie de calificaciones, mire que el antipatriota, vende patria, aquello, yo dejo eso a un lado. Digo, usted es un fanático, porque la historia son hechos. Y los hechos se exponen. Los hechos se exponen y se demuestran. Entonces, esto es una de las cosas interesantes de esta obra. En esta novela, dice Tony, en esta novela no todo es verdad, pero esa verdad no es uniforme, es plural, es abierta. Nadie la ha manoseado. Yo sé de su esfuerzo, de sus indagatorias, de su honestidad. Evidentemente que no conoció personalmente al Moreno, pero el carisma de Maximiliano Gómez desde el más allá parece haberle sugerido que escriba la verdad, asistida de todo el engranaje tétrico de su muerte. Y esa es una pesquisa que husmea sigilo histórico. Señores, invito a que demos este viaje a 50 años atrás, al panorama en el que se produjo ese acontecimiento y al acontecimiento en sí. Y es una lectura que la verdad es que se disfruta. Esta obra de Pablo Gómez Borbón, Morir en Bruselas, que trata de la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno. Maximiliano Gómez el Moreno es el padre de Guido Gómez Mazara y de Fabricio. Ese es Maximiliano Gómez el Moreno. Entonces, señores, miren, pasando a otro tema, a ver cómo lo teníamos aquí contemplado, hay una información interesante sobre la aprobación en segunda lectura del Ministerio de Viviendas. Pero quiero buscar esta reseña porque en esa reseña están todos los aportes que ha hecho, para esta temática el senador que ha sido el gran promotor de esa reforma. Desde luego, el presidente Abinader había mostrado interés en que eso ocurriera, pero en su gobierno, ni entre sus legisladores, nadie tenía más conocimiento y más experiencia sobre el tema que Félix Bautista. Por eso,
Ustedes recuerdan aquella crisis que hubo en Fuerza del Pueblo, que hubo que hacer una reunión urgente porque el vocero Dionis Sánchez se pronunció en mor de ruptura con el gobierno por lo de la Cámara de Cuentas, denunciando una alianza con el PLD, etcétera. Y yo decía que detrás de todo eso había una diferencia en dirigentes de ese partido entre un sector que entiende que ese partido debe pasar a una línea abierta de oposición y otros que entienden que no, que eso no tendría sentido y que hay unas circunstancias que llaman a otra postura. Feli tiene esa postura y Feli es coherente con las posturas que él asume. Por eso le ha brindado este gran servicio al gobierno. ¿Por qué Feli es la clave aquí? Porque ninguno de ellos conocen ni conocían la OISOE. Ninguno de ellos la conoce, ni siquiera todavía la conocen. Ni siquiera todavía la conocen. Entonces, paradójicamente, se anunció que aquí se iba a cortar la burocracia del Estado, que habían demasiadas instituciones y entonces, sobre todo, hay una muy mala imagen de la OISOE y el reclamo público de manifestaciones es una institución que se ha reclamado su eliminación. Entonces, de manera muy hábil e inteligente, Feli Bautista, colaborando con el actual director del INVI, el ingeniero Bonilla, aunque no lo digan, pero eso no hay que decirlo, pues ha elaborado un proyecto en el que la OISOE, lejos de eliminarse, entonces se convierte en un supraministerio. La OISOE prácticamente ahora, con este nombre, que es otra cosa, pasa a tener más poder que Obras Públicas y a manejar más recursos que Obras Públicas. Con esta ley de la autoría, de la autoría de la elaboración de Feli Bautista. Y vamos a ver qué establece esta ley. No, yo no estoy citando esto, lo de Feli, que tenga ningún componente negativo, no. Yo le estoy citando para que ustedes vean cómo dan vuelta las cosas. Porque esa era la persona de la que se dijo de todo en este país. Y todavía tiene una imagen ciertamente negativa que pesa sobre él. Y justamente, supuestamente para eliminar las cosas que ocurrieron en la OISOE, era que se quería eliminar. No. Lo de eliminar es un engaño para tontos. No. Ahora tendremos OISOE. Pero tendremos una OISOE que es un ministeriazo. No lo que teníamos, no, ahora vamos a tener un ministeriazo paralelo a Obras Públicas. Un ministeriazo con más poder que Obras Públicas. Vamos a ver lo que establece este ministeriazo que se va a crear ahora. Estamos eliminando instituciones, estamos creando nuevos ministerios. El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Lo de vivienda es el subterfugio. Bueno, es que esto es vivienda. Vivienda. No, el asunto está en estos agregados, en hábitat y edificaciones. Edificaciones lo es todo. Lo único que no es edificaciones, y es relativo, son las carreteras y los caminos vecinales. Pero después no hay otra cosa que no sea edificación. Y lo va a manejar este ministerio.
Entonces, hábitat y edificaciones, cuyo resultado fue la fusión de un proyecto sometido por el senador de San Juan, Félix Bautista, y otro sometido por el Poder Ejecutivo. El del Poder Ejecutivo era una tontería. Ellos no conocían nada de eso. Nada de eso, no. El que sabe por dónde se le mete el agua al coco y conoce todo bien fue Félix. Y fue Félix entonces el que terminó dándole el sello que eso necesitaba. Entonces, dice lo siguiente: los cuales fueron estudiados en conjunto por una comisión especial integrada por 9 senadores y presidida por el senador de la provincia de Samaná, licenciado Pedro Manuel Catrén Bonilla. Pedro Catrén ahí fue, a pesar de su lucidez, etcétera, fue un bicuí ahí. El proyecto declara de prioridad nacional la reducción del déficit habitacional en los ámbitos urbano, suburbano y rural, y tendrá 6 viceministerios, con su sede principal en el Distrito Nacional y dependencias en todo el país. El senador Bautista indicó que la iniciativa procura el fomento de la construcción masiva de vivienda y todo tipo de edificaciones públicas en sentido general. El legislador destacó que este ministerio, que el nombre completo es Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, tendrá la facultad para la expedición de licencias y autorizaciones para la construcción de edificaciones públicas y privadas en todo el territorio nacional. Es una facultad que tenía obras públicas, ahí se queda sin esa facultad. Prerrogativa que antes correspondía al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es decir, ¿de qué era que estábamos hablando? ¿De qué era que estábamos hablando en campaña? No era que le íbamos a quitar poder a la OISOE. No, se lo estamos quitando a obras públicas. Es decir, se lo estamos quitando a obras públicas. OISOE sigue ahí, OISOE está aquí. OISOE está aquí. Lo que estamos haciendo es que le estamos quitando poder a obras públicas. Entonces, bueno, tendrá esa función, ya expliqué, edificaciones públicas y privadas en todo el territorio nacional, prerrogativas que antes correspondía al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Revisar los planos de las estaciones de recarga eléctrica de vehículos con fines comerciales y de las estaciones de gasolina y las envasadoras de gas, con la finalidad de emitir las correspondientes licencias y permisos de construcción y establecer los criterios para la elaboración y emisión de reglamentaciones técnicas para la construcción de edificaciones públicas y privadas. Todos los planes de vivienda serán coordinados con los gobiernos municipales en su respectivo ámbito de competencia y el ministerio tendrá las atribuciones de establecer mediante reglamento las distintas categorías y clasificaciones de vivienda, considerando su costo, precio, características de construcción, composición de la familia, el segmento de la población al cual están dirigidos y la función social de la vivienda. El nuevo Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones realizará un proceso de habilitación de los supervisores técnicos privados, los gestores urbanos, los evaluadores estructurales, los laboratorios aptos para ensayo, los evaluadores de estudios geotécnicos y los maestros constructores. Es decir, aquí están haciendo un supraministerio. Un supraministerio. Es decir, lo que íbamos a eliminar, cambiémosle el nombre. La OISOE es una mala palabra. Pongámosle entonces vivienda. Caramba, no hay una palabra que suene mejor para el ser humano que la vivienda. Es el aspiracional, es el aspiracional colectivo. Y un ministerio de vivienda quiere decir que esto ahora va a ser una prioridad. No, esto lo que hace es que una serie de poderes lo transfiere para acá. Lo transfiere para acá y eliminando ministerio, lo único que estamos creando es otro supraministerio y anulando en gran medida el Ministerio de Obras Públicas, que va a quedar ahí para poca cosa.
Va a quedar ahí para poca cosa. Esa que es la institución tradicional, que se supone que pudiéramos ahora verla fortalecido. No. Se hace lo contrario, pero la gente está satisfecha porque la OISOE se fue o se va. La OISOE se queda ahí con todos sus poderes. Y algunos que no tenía ahora están añadidos. Es decir, esta es la OISOE disfrazada y con más poderes. Esa es la eliminación de la OISOE en la práctica. Veremos. Yo veía, por ejemplo, al ingeniero Pedro Bonilla, que está anunciando ayer, muy satisfecho, que 40,000 personas se inscribieron en el plan Mi Vivienda. Y bueno, por otra parte vi a otro funcionario diciendo, mire, hay una licitación, está participando ya más de 600 empresas, etcétera. Hasta ahora, ¿usted sabe a qué se me parece Mi Vivienda? A Invivienda de Jorge Blanco. A Invivienda de Jorge Blanco se me parece bastante. Es verdad que hay un componente que no tenía, porque aquí hay un componente de financiamiento, que hubo un acuerdo con el Banco de Reserva para hablar de financiamiento, pero no, el problema no está ahí. El problema es que se le está diciendo a gente de escasos recursos de que hay la posibilidad de alcanzar un crédito para financiar una vivienda. Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, ya esa práctica fracasó con Invivienda. El único proyecto, el proyecto de mayor éxito del que debimos partir y mejorarlo y hacerlo 100 veces mejor que ese, pero partir de esa experiencia, porque esa es la experiencia concreta en construcción de alianza pública-privada exitosa, se llama Ciudad Juan Bosch. Entonces usted puede hacer la cosa mejor, pero tiene que partir de experiencia y de realidades concretas. Vamos a analizar esa experiencia, porque esa ha sido una experiencia exitosa que nosotros podemos superarla y ver las cosas que allí no funcionaron y vamos a ponerlas a funcionar. Pero ahora venimos en el aire, no, hicieron ¿cuánto allí? 2,000, 3,000 viviendas, nosotros vamos a hacer 100,000. Vamos a hacer 100,000. Bueno, eso es crearle ilusiones a la gente y después ya veremos, ya veremos ahí el nuevo Invivienda Santo Domingo, que todo el mundo sabe lo que pasó con esa obra. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con eso. Hay mensajes paralelos. De la comunicación. Por eso es que a veces hablamos de sorpresas en la política, hablamos de fenómenos, de supuestos fenómenos que sorprenden. En la actividad social no hay sorpresa. Hay sencillamente cosas que la opinión publicada deja de lado, pero que existen. Cuando hablamos de los mensajes paralelos de comunicación, puedo poner un ejemplo. Si yo pregunto, ¿cuál fue el tema más importante de el pasado jueves? Desde luego que la exposición de Girón. Y no creo que otra información haya llegado más y la gente la haya llegado más y ahora se hizo viral, porque la gente entiende que cuando una cosa se hace viral, que es que todo el mundo la conoce. La mayoría de los temas que se hacen viral, la gente no sabe que existen y son temas virales. Pero se parte del hecho de que, mira, eso se hizo viral, solo conoce todo el mundo y lo está comentando todo el mundo. Perfecto. Eso impacta y es verdad que si lo comparamos con muchas otras informaciones, esas informaciones se colocó muy por encima. Pero la comunicación tiene mensajes paralelos. Que también tienen una lectura.
también tienen una lectura. Si eso ocurre jueves en la noche y el viernes están cambiadas todas las estampillas de precio en los supermercados, aunque lo que se esté publicando el viernes y de lo que se esté hablando el viernes en la opinión pública, en lo que Felipe González llama la opinión pública publicada, eso no quiere decir eso no quiere decir que ese tema tenga más incidencia que lo otro, porque, por ejemplo, ayer, ¿cuándo fue la coerción del caso Kepi Ramiado? La coerción de Kepi Ramiado fue el lunes. Bueno, el martes, en la mañana, subieron todos los arroces. Entre un 5 y un 8%, todos los arroces. Y no digo el arroz, porque son varios tipos de arroz. Todos los arroces subieron entre un 5 y un 8%. Yo estoy hablando en el Merca Santo Domingo, no estoy hablando en los colmados, para que es una realidad todavía más, es una realidad distinta. Entonces, bueno, supongámonos que esa salsa no es tan publicada. De manera que, frente a la otra información, esta información se supone que prácticamente ni existe. Pero ¿cuál impacta más y cuál le llega más? ¿Cuál le llega más a la gente? ¿Quién no compra arroz? ¿Quién no come arroz? ¿Quién no consume todos esos productos que están hacia el alza? Están hacia el alza. Y miren que los medios, yo creo que han tenido una postura buena, no la critico, con el gobierno, porque yo creo que aquí todos los medios están apostando al éxito del gobierno. Absolutamente todos los medios. Y el gobierno ha sido también solidario con los medios. El gobierno ha sido solidario con los medios. Aquí no se puede dejar de tomar en cuenta que hubo una pandemia, que esa pandemia golpeó a todos los sectores y que entre los sectores más golpeados estuvieron los propios medios de comunicación. Y que en medio de ese panorama el gobierno se echa encima un subsidio a los periódicos, que son esas 64 páginas de publicación del presupuesto. Eso es un subsidio para que los periódicos puedan sobrevivir a la crisis. Para que puedan sobrevivir. Y eso está bien, porque juegan un rol importantísimo en la democracia. Cuando el Partido Azul llegó al poder, una de las cosas que se planteó Luperón fue un financiamiento para los medios escritos. Y que hablaran lo que tuvieran, que hablaran todo lo que quisieran hablar, pero que existieran canales públicos de debate de las ideas para ver si buscamos un camino distinto al de las armas para el debate de las ideas. Entonces, eso está muy bien. Y hablé de los periódicos. Pero yo no puedo ignorar que la crisis golpeó de manera inmisericordia la televisión y que el gran auxilio que recibió la televisión lo recibió también del gobierno a través del Ministerio de Educación. Ese fue un apoyo a la televisión y a la sobrevivencia de la televisión. Entonces, yo creo que hay un gesto que en correspondencia es de apoyo solidario, es de apoyo mutuo. Pero ayer aquí hubo una gran manifestación de motoconchitas. Búsquela. Los motoconchistas, miles, salieron a protestar, incluso contra el tránsito, es decir, en vías contrarias. Una movilización impactante. ¿Qué estaban reclamando? Bueno, contra los abusos policiales, contra el costo de la vida. Pero paralelamente ayer hubo una protesta también en Jarabacoa. Entonces,
Paulino hablaba de otra protesta en otros sectores esta mañana. Todas esas cosas están ahí. Están ahí y también son incidencias paralelas, son temas trascendentes, estén enfocados en su dimensión en la opinión pública publicada o no lo estén. Entonces, de ahí es que salen lo que después se denominan como sorpresas. De ahí es que después salen lo que después se denominan como sorpresas. ¿Por qué? Porque en la política hay una cosa. Si estoy en una situación en la que necesariamente voy a cosechar niveles de irritación, porque estoy en una crisis, esa crisis ahora tiene otros componentes, porque tiene un componente inflacionario, pero encima del componente inflacionario yo tengo que hacer un ajuste fiscal obligatorio, lo puedo posponer unos meses para que arranque en enero, pero es un ajuste fiscal obligatorio porque de lo contrario vengo con situaciones peores que las que me pueden generar, el ajuste. Todo eso me lleva a cultivar irritación. Entonces, paralelamente, cuando yo estoy cultivando irritación, estoy también dirigiendo mis ataques hacia un sector determinado en términos políticos y hacia una figura determinada. Me estoy concentrando en esa figura. No, yo no tengo que ver nada con eso, pero me estoy concentrando en esa figura sin tener nada que ver con eso. Yo no sé si se entiende que eso es destrucción política o eso es promoción política. Porque el irritado con alguien se va a identificar. Y si usted lo ayuda a decir con quién es que hay que identificarse, pues está facilitando el camino. Cambio y fuera. El sol de la mañana.